Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones, fueron muy interesantes y ya tengo algunas preguntas aquí de la audiencia. Hay una pregunta para el doctor Efren y hablando sobre costo-beneficio, preguntan si el OCT pudiera ser equivalente a la resonancia para estadificar al paciente en el primer caso del retinoblastoma. En el caso de retinoblastoma, no entiendo la pregunta. Específicamente... Preguntan que en cuanto a costo-beneficio, sí, si el OCT pudiera ser equivalente a una resonancia para poder estadificar al paciente. No, Bueno, definitivamente no. La resonancia siempre tenemos que hacer la resonancia para buscar enfermedad intracraneal. El OCT es adyuvante, pero no va nunca a sustituir la resonancia. Y acuérdense nomás que en retinoblastoma, aún y cuando mucha gente hace tomografías, que digo, si no tienes otra opción está bien, pero cuando no sabes si el paciente tiene la mutación genética y haces una tomografía, está radiándolo, entonces puede ser que si el paciente termina teniendo la mutación, vas a radiarlo y ese niño va a tener más probabilidades de regresar después con sarcomas y etcétera, ¿no? Entonces, de preferencia, no radiarlos, pero no está totalmente contraindicado. Ok, muchas gracias, Efren. También para ti. Bueno, preguntan, siempre hemos sabido de las lesiones, los tumores intraoculares que nos han dicho que no biopsia por aspiración y etcétera, pero ahora de lo que hablas tú, ¿qué tanto riesgo hay de diseminación en vitrectomía en contra de una enucleación? Esto lo preguntan también en la audiencia. Sí, claro, esto por eso es algo muy controvertido y acabamos de empezar con lo de la vitrectomía, ¿no? Lo que quiero que enfatizar es que la vitrectomía no es tratamiento principal, o sea, no es para biopsiar ni para tratar de un paciente que llega de primera vez. El protocolo que está establecido para la vitrectomía son pacientes que ya son multitratados, o sea, ya le diste toda la quimioterapia sistémica, toda la quimioterapia intraarterial, toda la quimioterapia intravítrea, ya les diste láser, ya les diste crio y es el único ojo que les queda. O sea, ahí es cuando tratas, si hay siembras que no han respondido, es como un último tratamiento. Y acuérdense que la vitrectomía tiene melfalana adentro, entonces, o sea, estamos tratando de minimizar el riesgo, ¿no? Pero no es, eso es algo muy importante, no es como primera terapia ni como para hacer biopsia ni nada. El diagnóstico de retinoblastoma se hace clínico. Y es muy importante que ya tiene que estar el paciente multitratado con todo, o sea, para que el riesgo sea lo menor posible. Ok, muchas gracias, Efren. Y bueno, voy a terminar contigo. Preguntan también para glioma, si en algún momento está indicado hacer una cirugía mutilante en glioma. Sí, mira, hay algunos niños hemos tenido niños aquí que los gliomas crecen sin control y no responden a nada y tienen una deformidad increíble, ¿no? Gerardo no me permitirá mentir. A veces los tienes que nuclear o exenterar, ¿no? A manera de paliarlos. La verdad es que esos pacientes son gliomas muy agresivos y al final de cuentas la sobrevida es muy baja, ¿no? Entonces lo hacemos como manera paliativa. Ok, muy bien. Y por último contigo, Efren, ahora que hablabas sobre glioma en pacientes adultos, más o menos qué porcentaje te has encontrado con gliomas en adultos. Sí, los gliomas en adultos son mucho más frecuentes, o sea, no en la vía visual, sino intracraneales, cerebrales, ¿no? Y lo más frecuente en adultos son glioblastomas grado 4, o sea, con un pronóstico de vida muy, muy pobre. Pero de repente te encuentras pacientes con gliomas en la vía visual anterior y esos gliomas no se comportan como lo de los niños, o sea, sí crecen más, dan proptosis, incluso pueden ser malignos, ¿no? Entonces, es muy diferente. En adultos, la enfermedad es bien diferente, es mucho más severa y afecta más la sobrevida que en niños. No sé si eso es lo que me preguntaba. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Porque es mucho menos frecuente, como dices. Muy bien. Gerardo, en cuanto al linfoma, ¿qué tanto te has encontrado pacientes jóvenes con linfoma de la órbita o de los anexos? Bueno, realmente es una cosa rara, ¿no? Si encontramos un paciente, vamos, joven, no sería mi primera opción de diagnóstico.
hay patología de la glándula lagrimal, porque aquí es donde se presentan más, que puede llegar a confundirnos con algún linfoma en pacientes jóvenes, por ejemplo, el pseudotumor inflamatorio o ahora ya la muy conocida enfermedad relacionada a IgG4, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes, realmente yo pensaría más en alguna enfermedad sistémica que en algún linfoma primario de anexos oculares. No sé si eso responde a tu pregunta, Linda. Sí, muchas gracias. Y también me preguntan por aquí, en pacientes que de repente vemos un poquito de similitudes clínicas con amiloidosis, ¿alguna perla o algo que nos aconsejes para poder diagnosticarlo o diferenciarlo clínicamente? Pues sí, básicamente la historia clínica hace prácticamente el 80% del diagnóstico. Siempre relacionar la edad, los síntomas de presentación. La amiloidosis en la población mexicana es rara, ¿no? Seguramente Fren sí ve pacientes más seguido, pero en México es mucho más raro. Y bueno, finalmente la biopsia será el gold standard para poder tener un diagnóstico definitivo y dar un tratamiento. Claro que sí. Ok, muchas gracias, Gerardo. Vamos a preguntarle algo a la doctora Raquel, que lo preguntan en la audiencia, que a muchos nos surge la misma duda, pero es en cuanto a la biopsia de tumores de glándula lagrimal. Sí está por ahí Raquel, la doctora Raquel, ¿verdad? No la veo. Sí. Ah, sí, doctora Raquel. Entonces, queremos preguntar qué tanto usted nos aconseja hacer una biopsia o hacer una resección completa por el riesgo de transformación si haces una biopsia incisional en tumores de glándula lagrimal. Mira, realmente esto se ha ya desmitificado, el tomar la biopsia que puede hacer o ya sea transformación maligna o ser un factor de recurrencia. Cuando estás hablando de tumores malignos, es muy importante a qué tipo de tratamiento va a ser sometido el paciente. Ningún paciente va a poder ser sometido a una exenteración orbitaria sin tener el diagnóstico de malignidad. Entonces, evidentemente, siempre requerirás una biopsia. Pero sí, como lo hacemos en México y creo que ya en muchas partes del mundo se está tendiendo a ser más conservador, probablemente no requiramos la biopsia porque el paciente, en cuanto tengas la sospecha diagnóstica de que es un tumor epitelial, no importa si es benigno o maligno, simplemente epitelial, entonces llevarás al paciente a una resección quirúrgica completa, esperarás el reporte de patología y entonces cuando sepas que es maligno, le darás radioterapia. Pero no hay como una contraindicación formal para hacer la biopsia. La única condición es que cuando hayas tomado la biopsia y regreses a hacer el tratamiento ya quirúrgico definitivo, si es conservación orbitaria, te lleves en la cirugía en definitiva el trayecto de la biopsia. Entonces, si te llevas el trayecto de la biopsia, se reduce al máximo cualquier posibilidad de recurrencia. Ok. Muchas gracias, doctora Raquel. Cualquier posibilidad de recurrencia. Entonces, si te llevas el trayecto, si es conservación orbitaria, te lleves en la cirugía en definitiva el trayecto del tratamiento ya quirúrgico definitivo, si es conservación orbitaria, te lleves en la cirugía en definitiva el trayecto de la biopsia. Entonces, si te llevas el trayecto de la biopsia, se reduce al máximo cualquier posibilidad de recurrencia. Ok. Muchas gracias, doctora Raquel. ¿Alguien más del panel que tenga alguna pregunta para algún ponente? Gerardo. No, pues ya nos opacó aquí Efren con sus pláticas que son muy, muy buenas y muy innovadoras. Realmente creo que la atención se centró sobre él. Entonces, Efren, si quieres tú darnos un último consejo en cuanto al manejo de retinoblastoma. Sí, pues en retinoblastoma lo único que les quiero decir es que, y esto a raíz de que mucha gente nos escribe y nos pregunta que si porque mira, es muy curioso, hay gente que no tiene quimioterapia, ¿no? Pero tiene un retinólogo ahí y entonces quieren empezar a hacer vitrectomías y la verdad es que es muy peligroso, apenas estamos empezando con eso y no, la verdad es que no lo hagan, o sea, la biopsia líquida que les refería de la doctora Jessie Berry no es una biopsia en el vitrio, es una biopsia del humor acuoso y en el humor acuoso ya está bien establecido y bien demostrado que no hay células tumorales, es pedazos de RNA y DNA del tumor. Entonces, y lo hacemos, sacamos ese pedazo y hacemos una secuenciación y etcétera, ¿no?
pero, o sea, si tú tienes la disyuntiva entre que si es un retinosoma o otra cosa, tienes que tú asumir que es un retinosoma, porque si lo vas a matar al paciente si le haces una biopsia o tratas de abrir ese ojo, ¿no? Entonces, es mejor referirlo a algún centro donde tengan un poquito más de experiencia con eso, pero definitivamente la única perla que les puedo decir es el diagnóstico de retinosoma para la gente que hace retinosoma diario es relativamente sencillo. Siempre se confunde con Coates, ¿no? Con enfermedad de Coates. Yo tengo ahorita una paciente que no sé qué es, pero parece Coates. Pero te digo, no abrir el ojo ni aventurarnos a hacer algo que pueda matar al paciente. Yo, ahorita se me ocurrió una pregunta que te quería preguntar, Efren. En los OCTs, cuando tienes esas lesiones pequeñitas que de repente puedes no saber de qué se trata, sí. ¿Cuál es qué sigue? ¿Haces otro OCT, observación y haces sí. en cuánto tiempo otro o qué haces? Sí, fíjate, cuando yo era fellow de oncología, cuando recién el OCT empezó a ser así portátil, que lo estábamos probando en el quirófano, la doctora Gali y yo y los otros fellows, hicimos un rastreo y vimos esas bolitas y no sabíamos qué era, y nos esperamos un mes y crecieron, y luego otro mes y ya se debutaron como un tumor, ¿no? Que tú ya lo veías clínicamente con el oftalmoscopio. Entonces, de ahí fue que empezamos ese paper que publicamos hace como 10 años, donde hacemos a los bebecitos, por ejemplo, los bebés que tienen mamás positivas y ya sabemos que ese niño tiene riesgo de retinosoma, o le hacemos la amniocentesis y sabemos que tiene la mutación, en cuanto nace, les hacemos rastreo en el quirófano, perdón, en la clínica, en la oficina, con el OCT, por los primeros 3 meses de edad, porque como todos sabemos, la retina empieza a madurar en la parte central, entonces los tumores son más frecuentes en la parte posterior al principio, y luego ya conforme la retina crece en la periferia, se hacen los tumores en la periferia. Entonces, el OCT lo usamos para rastrear. Y como ya sabemos que no hay otra cosa, por lo menos, a menos de que ese paciente tenga alguna otra enfermedad que pueda darte esas lesiones intrarretiniales, si la vemos, inmediatamente ahí hacemos un poquito de láser, nomás damos un puntito de láser y matamos ese tumorcito, ¿no? Aún y cuando estuviéramos equivocados, Linda, que eso no fuera un tumor, estamos hablando de micras, ¿no? De una cicatriz chiquitita que no va a causar ningún daño visual. Pero si es un tumor, pues ya lo paramos y ya nunca, esos pacientes nunca van a necesitar quimioterapia. Ok, muchas gracias. Doctora Raquel, otro comentario que nos quiera dar? Pues nada, en cuanto a los tumores de glándula lagrimal, al ser tan poco frecuentes, probablemente el retraso en el diagnóstico no sea condición del paciente, sino del médico que lo recibe. Entonces, tomar en consideración que el diagnóstico temprano le salva la vida al paciente, y entonces ante cualquier manifestación del paciente de disestesias, de aparición, para el paciente es muy notorio que algo está pasando en la órbita, aunque no sea evidente para nosotros, pues considerar la toma de un estudio, ¿no? Podemos hacer estudios de manera temprana, una tomografía, y de esa manera tener diagnósticos tempranos que salven la vida del paciente. Ok. Pues muchas gracias. Yo creo que ya terminamos el módulo y gracias a todos. Si tienen alguna otra pregunta, mándenosla y trataremos de contestarla. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.